Un caso y un juicio históricos que quedarán grabados para siempre en la memoria de la sociedad francesa. Dominique Pellicot, condenado a la pena máxima de 20 años de cárcel por violar, drogar y grabar a su mujer durante casi una década. Los otros 50 acusados también declarados culpables, aunque con penas inferiores. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La justicia impuso este jueves la pena máxima de 20 años de prisión a Dominique Pellicot por drogar durante una década a su entonces esposa Giselle para violarla junto a decenas de desconocidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide desde Bruselas garantías de seguridad y más unidad entre Europa y Estados Unidos para contener a Rusia y, según dice, para salvar a Ucrania. Y en su tradicional conferencia de prensa anual, el presidente ruso Vladimir Putin niega que el reciente derrocamiento del líder sirio Bashar al-Assad suponga una derrota estratégica para Rusia en el país árabe y desafía además a Estados Unidos a un duelo en Kiev entre el nuevo armamento hipersónico ruso y los sistemas de defensa antimisiles occidentales. La justicia francesa condenó a la pena máxima de 20 años de prisión a Dominique Pellicot, de 71 años de edad, por drogar durante una década a su ex esposa Giselle para poder violarla junto a decenas de desconocidos de forma repetida y continuada. Un caso que ha estremecido a Francia y al mundo. Los otros 50 acusados recibieron penas de entre 3 y 15 años de cárcel. Es menos de lo que pedía la Fiscalía. Para Giselle Pellicot es el final de un agotador juicio por violación masiva que ha durado meses. En ese tiempo se ha convertido en un símbolo de fuerza y resistencia y en un ícono feminista. A las víctimas no reconocidas cuyas historias a menudo quedan en la sombra, quiero que sepan que compartimos la misma lucha. Quiero expresar mi más profunda gratitud a todos los que me han apoyado a lo largo de esta terrible experiencia. Vuestros testimonios me han conmovido y de ellos he sacado fuerzas para volver cada día a afrontar estas largas jornadas de audiencias. Cuando el 2 de septiembre del año pasado abrí las puertas de este juicio, quise que la sociedad pudiera entender el proceso. Nunca me he arrepentido de esa decisión. Ahora confío en nuestra capacidad colectiva para labrarnos un futuro en el que todos, mujeres y hombres por igual, podamos vivir en armonía, con respeto y comprensión mutuos. Muchas gracias. Dominique Pellicot, ex marido de Giselle, fue condenado a la pena máxima de 20 años de cárcel, entre otros cargos por violación y drogar a su entonces esposa. Casi todos los otros 50 acusados fueron declarados culpables de violación y condenados a penas de cárcel de entre 3 y 15 años, menos de lo que pedían los fiscales. Dominique Pellicot contactó con decenas de hombres en una plataforma en línea y grabó los abusos en cientos de videos y fotos. Los condenados proceden de todos los ámbitos sociales y edades de 20 a 70 años. En Francia se les conoce como Mr. Everyman. La mayoría negó haber violado a Giselle Pellicot. El caso ha iniciado un encendido debate en Francia sobre el consentimiento, las leyes relativas a la violencia sexual y el comportamiento de los hombres. Espero que haya un antes y un después de este juicio para todas las víctimas de la violencia doméstica, sexual y sexista. No estoy segura de que vaya a cambiar las cosas, pero espero que sí. Espero que sea un ejemplo judicial. Es el final de un juicio histórico marcado por la valentía de Giselle Pellicot por contribuir a que la vergüenza pase de quienes sufren violencia sexual a quienes la cometen. Pena máxima para el exmarido de Giselle Pellicot por violaciones en serie. Conectamos con la periodista Raquel Villaécija en Avignon. Raquel, has seguido todo este caso y este histórico juicio desde el principio. ¿Qué destacas tú del veredicto de hoy y de la reacción de la víctima, Giselle Pellicot? Buenas tardes. Pues bueno, yo lo que destaco es que sobre todo se esperaba que fuese una condena ejemplar, que todos fuesen declarados culpables y así ha sido en diferentes grados.
y yo creo que ella misma, Giselle Pelicot, ha agradecido o ha dicho que ya estaba de acuerdo con el veredicto, con lo cual podemos decir que la ejemplaridad que se esperaba pues se ha dado. Pero Raquel, hablando de esa ejemplaridad, los otros 50 acusados de agredir, de violar a Giselle Pelicot también fueron declarados culpables, en su inmensa mayoría por violación agravada, aunque con penas inferiores a lo que solicitaba la Fiscalía. Un veredicto que provocó fuertes reacciones dentro y fuera de la sala. Cuéntame más, acércame un poco a ese momento. Bueno, pues ha sido una jornada, como os podéis imaginar, bastante intensa después de casi 4 meses de juicio. La Fiscalía había pedido más de 600 años para los 50 acusados, además al margen de Pelicot, y al final han sido 400 años. Se ha aplicado un principio que es el de la individualización de la pena, con lo cual han sido rebajadas de manera bastante significativa, porque bueno, pues se ha tenido en cuenta tanto la personalidad del acusado, también la gravedad de los hechos y también el nivel de reincidencia que pueden tener, el nivel de criminalidad, así como su capacidad de inserción. Entonces, las penas al final empezaban de 5 a 18, las que pedía la Fiscalía, y se han quedado finalmente entre 5 y 15. Y algunos, creo, de ellos incluso salen en libertad condicional y ni siquiera tienen que ingresar en prisión, no sé si me equivoco. Efectivamente, hay 5 casos en concreto en los que los acusados no van a tener que ingresar en prisión porque son penas que, digamos, que solamente tienen que cumplir la mitad, porque la mitad son exentas de cumplimiento, y al no tener antecedentes judiciales pues pueden computarlas y salen en libertad solamente tienen que llevar brazalete electrónico. Esto obviamente ha sido un poco polémico porque bueno, pues se esperaba al final que todos entrasen en prisión y pasasen la Navidad en la cárcel. Raquel, el caso de Giselle Pelicot encendió el debate sobre los fallos del Código Penal francés. Me pregunto, ¿cambia este caso y este veredicto de hoy ese debate sobre el delito de violación y los problemas que representa? Yo creo que lo que fundamentalmente cambia este caso es un poco la mentalidad, ¿no? Porque para cambiar la ley eso lleva mucho más tiempo. Yo creo que Giselle Pelicot en poco tiempo ha conseguido algo que es mucho más potente que cambiar una ley, que ya lleva su tiempo, que es cambiar mentalidades, ¿no? Hacer que todas las víctimas que antes tenían se sentían culpables o tenían vergüenza ya no la tengan, porque hemos visto durante estos meses centenares de mujeres que han venido al tribunal a verla, a contar su historia. Y yo creo que eso es fundamentalmente lo que ella ha conseguido. Yo no estoy muy segura de que la ley vaya a cambiar a corto plazo, pero sí que creo que lo que ella ha conseguido es mucho más importante, ¿no? a nivel de sociedad, ¿no? que es mover un poco conciencias y hacernos preguntas, ¿no? Y intentar cambiar las cosas. Raquel Villa es hija desde Aviñó. Muchísimas gracias por todo esto. Gracias. Gracias a vosotros. Cambiamos de tema. Tras participar en la cumbre de líderes europeos en Bruselas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a los 27 a intensificar su apoyo militar a Kiev. Zelensky afirmó que las garantías de seguridad europeas no bastarán para proteger a su país en la guerra con Rusia y que la OTAN y Estados Unidos deben implicarse, ya que será muy difícil apoyar a Ucrania sin la ayuda estadounidense, dijo. Suenan las alarmas. Drones rusos atacan Kiev. A 3 años del comienzo de la guerra, este cielo aún no está a salvo. El presidente de Ucrania sigue pidiendo ayuda y garantías de seguridad a sus aliados. Cuando le preguntaron qué le parecía la inminente asunción de Donald Trump en enero, fue optimista. Bienvenido, Donald. ¿Qué puedo decir? Pero existe el temor de que Trump trate de acabar rápido la guerra y obligue a Kiev a rendirse. Ese fue el trasfondo de todas las conversaciones de Zelensky en Bruselas, y eso que eligió muy bien sus palabras. Pueden imaginar, por ejemplo, que haya un alto el fuego. Todo el mundo sería feliz, claro. Y es fácil imaginar también que en 2 meses Putin estaría de regreso. ¿Quién perdería? Todos. Necesitamos un plan real, una posición fuerte. Y creo que tendremos unidad entre Estados Unidos y los líderes de Europa. Pero la unidad a menudo escasea entre los líderes europeos.
Y mientras Zelensky hacía su exposición, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, conocido por criticar a Ucrania y simpatizar con Rusia, estaba ocupado promocionando su plan para un cese del fuego navideño, uno que Kiev asegura no haber autorizado. No permitan que miles de jóvenes mueran en Navidad. Es muy simple. Intercambien prisioneros. Una buena cantidad de prisioneros. La nueva jefa de política exterior de la Unión Europea dejó clara su posición. Cualquier iniciativa de negociación apresurada es un mal negocio para Ucrania. El resto del mundo está observando atentamente cómo actuaremos en este caso. Por eso debemos ser fuertes. Y ante el interrogante de las concesiones que hará Ucrania en el futuro, Alemania se mantuvo fiel a sus planteamientos ya conocidos. Me parece totalmente inapropiado que se discuta ahora lo que debería ser el tercer o cuarto paso. Estamos pensando en lo que pronto ha de ocurrir. Pero ahora lo importante es seguir apoyando a Ucrania. Un rumbo claro, que no haya una escalada bélica, que no se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. Es probable que esta sea la última reunión de Zelensky con los líderes de la Unión Europea antes del cambio de liderazgo en la Casa Blanca. 2025 puede marcar un punto de inflexión y el reto de Zelensky es asegurarse de que la guerra con Rusia favorezca a Ucrania. Precisamente esa guerra en Ucrania y los retos para la seguridad en Europa fueron los temas que el canciller alemán Olaf Scholz abordó este jueves por teléfono con el presidente electo estadounidense Donald Trump. Ambos coincidieron en que la guerra rusa contra Ucrania se ha prolongado durante demasiado tiempo y que es importante emprender cuanto antes el camino hacia una paz justa, equitativa y sostenible, dijeron. Ya esta semana en Berlín, Scholz había expresado su confianza en que habrá una estrecha cooperación entre su gobierno y la próxima administración estadounidense y recalcó la importancia de los lazos entre ambos países y el importante papel que jugará la OTAN en todo esto. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin dio su tradicional conferencia de prensa anual en Moscú, en la que respondió a preguntas del público y de la prensa, un acto cuidadosamente orquestado y emitido por los canales de televisión rusos controlados por el Estado. En esta ocasión, los ciudadanos rusos hicieron llegar unos 2 millones de preguntas, según el Kremlin. Putin se refirió a un amplio abanico de temas. Afirmó, por ejemplo, que la derrota del régimen de Bashar al-Assad en Siria no supone una derrota para Rusia. También dijo que no ha hablado aún con el presidente electo Donald Trump, no lo ha hecho en más de 4 años, pero también dijo que está dispuesto a reunirse con él en cualquier momento. Putin dejó además la puerta abierta a negociar un acuerdo de paz con Ucrania. El presidente ruso desafió además a Estados Unidos a un duelo en Kiev entre el nuevo armamento hipersónico ruso y los sistemas de defensa antimisiles occidentales. No es posible derribar esos misiles. Que propongan un objetivo cualquiera, digamos, por ejemplo, en Kiev, y que concentren allí todos sus misiles y defensas antiaéreas. Entonces les mandaremos unos Oreshnik y veamos qué sucede. Nosotros estamos listos para realizar un experimento así. ¿Está listo el otro bando? Luigi Mangione fue acusado este jueves de un cargo federal de asesinato, otro de posesión de armas y 2 de acoso en Nueva York por matar a tiros al director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare, Brian Thompson, a plena luz del día en el centro de la ciudad hace más de 2 semanas. Mangione, de 26 años de edad, fue trasladado en helicóptero desde Pensilvania para acudir al tribunal. Custodiado por decenas de agentes armados, su llegada atrajo una enorme atención mediática. Según la Fiscalía, el acusado orquestó el crimen debido a un profundo resentimiento hacia la industria de la salud. La defensa argumenta que no hay pruebas concluyentes que lo vinculen directamente con el asesinato. El operativo de traslado incluyó un despliegue inusual de fuerzas de seguridad en el aeropuerto. De ser hallado culpable, Mangione podría ser condenado a cadena perpetua.
Y ahora vamos con la economía y Rosa y empezamos en Estados Unidos. Rosa. Pues sí, porque cada vez está más cerca la posibilidad de un cierre de gobierno allí, Ana. En Estados Unidos, tras las críticas del magnate Elon Musk, quien integrará el gobierno de Donald Trump, el presidente electo instó a los representantes republicanos a que voten en contra del proyecto presupuestario del Congreso. Al romper el acuerdo bipartidista que se había logrado, Trump coloca a la administración al borde de un cierre que pondría en riesgo distintos servicios públicos y también al ejército. A pocas horas de que el Congreso entre en receso navideño, un acuerdo presupuestario entre demócratas y republicanos para evitar el cierre parcial de la administración pende de un hilo. Ambos partidos habían llegado a un pacto hasta que el magnate Elon Musk, asesor de Trump, criticó el proyecto. El mandatario electo amenaza ahora con bloquear el presupuesto. Cuando algunos representantes republicanos empezaron a ceder ante la presión de Trump, los demócratas lo hicieron público. Congresistas republicanos decidieron ahora romper de forma unilateral un acuerdo alcanzado entre los dos partidos. Recibieron la orden de paralizar el gobierno, algo que afectará a los estadounidenses de a pie en todo el país. Los congresistas republicanos serán responsables de cualquier daño que causen al pueblo estadounidense como consecuencia de la paralización del gobierno. Las 1.500 páginas del proyecto de ley incluyen unos 100.000 millones de dólares en asistencia a las zonas afectadas este año por fenómenos meteorológicos extremos, además de 10.000 millones de dólares en ayuda a los agricultores y otras medidas, un paquete robusto que consiguió apoyo de ambos partidos. Ahora, los republicanos cuestionan el elevado gasto público al tiempo que reclaman aumentar el techo de la deuda. Con el acuerdo presupuestario en suspenso, cientos de miles de empleados públicos temen por sus salarios. Donald Trump y su asesor Elon Musk se oponen a varias disposiciones del presupuesto y exigen suprimir el techo de la deuda. Ana Nieto, desde Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ana? Quedan menos de 2 días tensos por delante en el Congreso para evitar el cierre del gobierno. No es la primera vez. ¿Qué posibilidad hay de que ocurra, de que haya un cierre realmente ahora? Puede ocurrir, Rosa. Los demócratas en la Cámara de Representantes no quieren dar marcha atrás ni suplirán con sus votos los que los republicanos necesiten si hay cambios. Además, la ley debe pasar también por el Senado, donde la mayoría es demócrata. Trump ha amenazado al líder republicano en la Cámara, Mike Johnson, con la pérdida de su puesto si no cambia el acuerdo. También ha amenazado a los republicanos que no hagan lo que él les pide con primarias y que pierdan su puesto en 2 años. En estos momentos hay algunos legisladores conservadores que no quieren cerrar el gobierno. Trump ha dicho que si hay cierre, la culpa es de Joe Biden, que es el presidente, y no de él, que es el que está torpedeando este acuerdo. El gobierno cerró 2 veces en el año 2018, siendo él presidente. Y hoy, además, ha incluido este nuevo elemento en la negociación, que es o subir el techo de la deuda o eliminarla del todo, un contencioso que es bastante recurrente en Washington. Trump quiere, de nuevo, que la responsabilidad quede del lado de Joe Biden y que llegue a tiempo para que se ponga en marcha su agenda de recortes de impuestos y deportaciones masivas, que seguramente recurrirán muchísima más deuda. Bueno, Ana, y si algo ha puesto de relieve esta situación es la profunda influencia de Elon Musk en el futuro gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se está respondiendo a esta situación? Sí, antes de que Trump dijera que el pacto para mantener el gobierno abierto era una especie de traición para el país, fue Musk el que comenzó en la madrugada del miércoles a escribir en su red social que el pacto debía romperse. Y esos comentarios han puesto al líder republicano en la Cámara de Representantes contra las cuerdas y le tienen ahora mismo acorralado. Trump, bien entrado el día, ayer, el miércoles, secundó los comentarios de Musk en público, pero ha dicho hoy que tanto él como Musk ya habían hablado de esos temas. Hoy se ve como Elon Musk está sacando músculo político. 2 congresistas republicanos incluso le han llegado a proponer para que sea el líder de la Cámara de Representantes, y el senador Bernie Sanders, independiente, le llama directamente presidente Musk.
Pues quedamos pendientes de cómo evoluciona la situación del presupuesto allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, Ana. Gracias. El Fondo Monetario Internacional comenzó a negociar con Argentina un nuevo programa de ayuda financiera, confirmó el jueves el organismo en rueda de prensa. La directora de comunicación del fondo, Julie Kozak, confirmó que el gobierno de Javier Milei solicitó un nuevo programa y ratificó que el acuerdo vigente expira a fin de año. En rueda de prensa, Kozak habló de logros del gobierno de Milei, como la reducción de la inflación, el superávit fiscal y una mejora en las reservas. Esta semana, en una entrevista con el diario The Wall Street Journal, Milei dijo que apuesta a que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, defienda el intento argentino de conseguir miles de millones de dólares en una nueva financiación del FMI. En 2018, el fondo otorgó el mayor préstamo de su historia al gobierno del expresidente Mauricio Macri por 44.000 millones de dólares. A partir del 1 de enero, la Unión Europea reducirá el límite máximo de emisiones de dióxido de carbono de los automóviles. Si no cumplen los objetivos, las automotrices europeas podrían enfrentarse a multas estimadas en 15 millones de dólares. Ante este escenario, el canciller alemán Olaf Scholz instó este jueves a las autoridades de la Unión Europea a evitar que las sanciones climáticas generen más daños a la industria automotriz. Otros países europeos como Francia e Italia ya se expresaron en la misma línea, pero esto genera controversia entre las propias automotrices. BMW y Stellantis, por ejemplo, se consideran suficientemente preparadas y rechazan que se flexibilicen las normas climáticas de la Unión Europea. Escuchemos el reclamo del canciller Scholz. En la delicada situación en que se encuentra la industria automotriz en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, no tiene sentido lastrarla con multas adicionales en 2025 por no alcanzar los resultados previstos. Esto deberá decidirse ahora, muy pronto. La Comisión debería encontrar la manera de que las multas, en caso de ser necesarias, no afecten a la liquidez financiera de las empresas, las cuales ahora necesitan invertir en electromovilidad, en productos y vehículos modernos. Está claro que lo que ahora nos conviene es estimular conjuntamente la producción de vehículos eléctricos europeos. Y hasta aquí de momento la economía, Ana. Nosotros damos paso, gracias Rosa, a otras noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. Bélgica se une a Francia en la prohibición de la venta de vaporizadores desechables. A partir del 1 de enero estará prohibida esa venta de cigarrillos electrónicos desechables. Los legisladores belgas están preocupados por su uso entre los menores y el daño medioambiental que puedan causar. Los datos del gobierno muestran que la mayoría de los fumadores jóvenes se inician en el hábito con el vapeo. Las autoridades sanitarias de Luisiana confirmaron el primer caso grave de gripe aviar en Estados Unidos. Esto eleva a 61 el número total de humanos infectados por el virus H5N1 en ese país. El gobernador de California incluso declaró esta semana el estado de emergencia. Un tribunal de Rusia presentó cargos contra el ciudadano uzbeco acusado por el atentado contra el general Igor Kirillov, jefe de la Unidad de Armas Químicas, Biológicas y Radiológicas del Ejército. Él y su asistente murieron el jueves por la explosión de una bomba colocada en un patinete frente a la entrada de un edificio residencial. Ucrania reivindicó el ataque. Cientos de migrantes, sobre todo de Venezuela y también de Ecuador y Haití, atraviesan a diario la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, y luego siguen su camino por Centroamérica hacia los Estados Unidos, es a donde quieren llegar. Viajan exhaustos y hambrientos. Para ayudarlos a recomponerse, estudiantes de último año de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Costa Rica crearon una bebida en polvo rica en nutrientes y de fácil uso que ya ha superado varias pruebas de laboratorio para su aprobación. Vean. Eli llegó a Costa Rica desde Venezuela. Cruzó a pie la selva del Darién con su hija, que entonces tenía 8 años. Nosotros duramos aproximadamente todo el día sin comer. Lo que hacíamos era tomar agua de río porque no había un lugar seguro donde uno consumiera agua embotellada, agua mineral. Llegamos a un lugar que se llama el campamento de los abuelos. Ahí casi mi hija se me muere cruzando para poder llegar a ese campamento. Se mantenían con caramelos. Eli pesaba apenas 35 kilos y fue hospitalizada. Hoy esta joven de 26 años encontró una nueva vida.
y participó en la evaluación de una bebida nutritiva desarrollada por estudiantes de la Universidad de Costa Rica que promete dar esperanza a miles de migrantes con nutrición deficiente. La bebida nos recuerda mucho a mi país. Mi país, hay una bebida que se llama foror. Es una fécula de maíz que se prepara a medida de leche. Esta también es igual, pero ya contiene la leche en los compuestos que trae. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los migrantes como ella es la falta de comida. Para responder a esta necesidad, estudiantes de último año de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Costa Rica crearon una bebida en polvo rica en nutrientes que solo requiere disolverla en agua dentro del mismo empaque. Bueno, parte de lo que se pensó cuando estábamos haciendo el proyecto es que ellos no tienen utensilios para poder preparar sus alimentos, no tienen fuego, muchas veces carecen de ollitas, de vasos inclusive, por lo que nosotros decidimos que en el mismo empaque, aquí ya viene el producto, ellos agregan agua y lo cierran, lo mezclan y lo pueden consumir. La bebida combate la falta de hierro, de proteína y vitamina A. Entre los ingredientes destacan el maíz pujagua, catalogado como Patrimonio de Costa Rica, la panela o tapa de dulce, la leche en polvo, la linaza, el cacao, el chan y la harina de arroz. Básicamente, este producto está diseñado para personas mayores de 2 años y entre 60 a 65 años. Según la Plataforma para Refugiados y Migrantes de Venezuela, se estima que Costa Rica recibirá unos 500.000 extranjeros en tránsito durante este año, más de la mitad con inseguridad alimentaria. Los venezolanos son la mayoría, seguidos de los ecuatorianos y colombianos. Hay datos específicos que demuestran que entre abril del 2023 y octubre del 2024 han aumentado imagínense ustedes, 150.000 venezolanos han cruzado nuestras fronteras. El proyecto de bebida nutritiva ya cuenta con todas las pruebas de laboratorio de la normativa de Centroamérica y Panamá y promete ser la esperanza para miles de personas que caminan buscando un futuro mejor. Con esto nos vamos, pero ya saben que también estamos en nuestra página web dw.com y en nuestros canales de redes sociales. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz jueves.